Lamine Yamal, directamente. ¿Es el Barça el favorito para ganar esta liga una vez ha conseguido el liderato? Bueno, desde el principio de temporada siempre he dicho que hay que tener confianza en uno mismo. Yo creo que al final ser favorito no te da nada, lo que hay que pensar es que somos los mejores y que somos los que mejor juegan. Y yo creo que lo somos los que mejor juegan y iremos a ganarla. ¿Cuál ha sido la clave de esta remontada liguera? Porque el Barça ha tenido que remar para volver a recuperar el liderato. Nada, pensar en sacar los 3 puntos. Al final, cuando piensas en jugar bien siempre, al final las victorias que te dan las ligas son de 1-0, como la del Rayo. Y eso, intentar sumar, porque perdimos muchos puntos hace un par de jornadas. Y nada, era eso, sumar puntos y que los que estaban arriba perdieran. Por eso te quería preguntar, ahora estamos alabando esta remontada liguera, pero ¿qué pasó en aquellos meses de noviembre, de diciembre, que incluso el entrenador habló de shit November, shit December? ¿Qué pasó cuando ibais tan bien? ¿Por qué caísteis? Bueno, yo creo que al final una temporada es muy larga, sobre todo cuando sacas tanta ventaja, ves que aunque hay muchos partidos y a lo mejor te da ese pequeño bajón que tienen todos los equipos. Estamos viendo ahora Atlético y Madrid empezaron muy bien y ahora nos hemos puesto igual con ellos. Pero bueno, al final es reponerse. Si tú pierdes 4 partidos pero luego ganas 10 seguidos, siempre estarás arriba y es lo que estamos intentando hacer ahora. Estáis muy bien en todo, porque en la Champions también, en la Copa en semis. ¿Tú qué ves más factible? ¿Qué título ves más factible? ¿La Liga, la Champions, la Copa? Por factible, yo siempre lo he dicho, la Supercopa es el más rápido, luego la Copa del Rey y entre Liga y Champions, pues si pones los dos, no tengo preferencia. Los dos. Los dos. ¿Tú te ves haciendo un pleno de títulos o objetivamente lo ves muy complicado? Bueno, al final depende de nosotros, solo hay un equipo en Champions más favorito que nosotros, que es el Liverpool, porque ha quedado primero. Y en Liga pues vamos primeros de momento. Entonces depende de nosotros todo, es ganar, ganar y cuando vas ganando vas pasando de ronda y cada vez lo es más fácil. ¿Vosotros lo habláis en el vestuario? Ostras, este año tiene buena pinta, podemos hacer una cosa grande, o de momentos en eso sois más reservados porque no queréis creeroslo demasiado. Bueno, al final tienes la ilusión, pero todos los años, el año pasado yo creo que en Champions todo el mundo estaba ilusionado, este año otra vez. Y no lo hablas concretamente, podemos ganar esto, pero se ve que todo el mundo tiene ganas de ganar, está con ilusión y cree que este año puede ser el año. ¿Cómo viste el penalti pitado a Íñigo Martínez? Porque todo el mundo ahora está hablando de los árbitros. ¿Te pareció penalti? Sí, es clarísimo. Lo que pasa es que yo creo que últimamente se pone en duda casi todo. Hay cosas que son claras y que no hay duda. Y yo creo que al final el trabajo de árbitro es muy difícil, que al final si pitas para un lado se va a quejar el del otro, y si no se queja ninguno se queja el de otro equipo que no está jugando. Y bueno, es un trabajo muy difícil y que para mí el penalti es clarísimo. ¿Y el gol anulado al Rayo? Aquello de que está Íñigo y Enteca y le hace un poco de la obstrucción aquella. La ¿Qué te verdad no parece? lo he visto, creo que es que él hace como un bloqueo, Sí, no lo he visto, pero supongo que era fuera de juego si entró el VAR. sí, sí, dentro directamente. Lo has dicho tú, se está hablando mucho del tema arbitral. ¿Tú crees que los árbitros están favoreciendo al Barça y perjudicando al Madrid? Cuando íbamos a 6 puntos, me acuerdo en campo el Getafe del penalti a Jules que no pitan, y luego a Yelaini si le pitan eso. Entonces, no sé, en Copa del Rey al Madrid, primero le favorecía a los árbitros y luego contra los Asuna iban en contra. Entonces, cada jornada va a ser así. Yo creo que nosotros no nos podemos quejar, Madrid, Barça, Atlético, yo creo que los árbitros intentan hacer lo mejor posible. Así que a lo mejor partidos como el Alavés Leganés no se hablan tanto y a lo mejor hay más acciones polémicas. Yo creo que los árbitros intentan hacer lo mejor que pueden. Es un trabajo muy difícil porque siempre alguien se quejará. Y bueno, nosotros estamos muy contentos. Hace poco hubo directamente una carta firmada por el Real Madrid de 4 páginas criticando al estamento arbitral. Supongo que eso llega al vestuario. ¿Eso cómo lo recibisteis vosotros? La verdad que no lo hablamos. La verdad no. Estamos en un momento bueno, estábamos pensando en nosotros solo, que teníamos que seguir ganando. Yo creo que cuando el equipo está bien no escucha nada de fuera, solo está centrado en ganar y seguir jugando. ¿Y a ti concretamente qué te parece eso? Que haya un ataque directo a los árbitros. La verdad no entré al comunicado a leerlo, sabía lo que era, entonces no, como no es nada al Barça, no es nada de nuestro club, no es nada de nuestra afición, no nos interesa, eso es la federación que sabrá lo que tiene que hacer y no sé, ellos sabrán por qué lo han hecho. Vamos a hablar ahora un poco de ti, de tu situación, también de tu futuro. ¿La afición culé debe estar tranquila con tu continuidad? Bueno, al final yo creo que nadie duda de cómo soy como culé, de lo que quiero a este club. Desde que he debutado lo he dicho y yo creo que se resolverá al final. Si las dos partes quieren que pase algo, pasará, pero yo creo que nadie puede dudar de lo que siento por este club.
¿Qué es lo que más valoras del Barça que te hace sentir feliz? Yo creo que todo al final es un conjunto, es el club, es la afición, es el vestuario, el equipo. Todo es perfecto aquí en Barcelona y la verdad que muy contento desde que empecé en el primer equipo, el recibimiento, el cariño que me han dado tanto la afición como los compañeros y todo. Renovaste cuando tenías 16 años hasta el 2027, pero con un pacto para ampliarlo hasta 2030 una vez cumplieras los 18 años. ¿Este pacto sigue en pie? Bueno, yo la verdad que en eso no me estoy metiendo, aún queda mucho, tiene que pasar esta temporada primero. Y yo creo que al final, en julio, cuando empiece el año siguiente, se resolverá y todo el mundo verá. Pero ahora estoy centrado en, como he dicho, Liga, Champions, Copa del Rey, que es lo más importante. Siempre has demostrado, y lo has dicho incluso públicamente, tu amor incondicional al Barça, agradecido porque has crecido aquí, te han hecho en estos campos, te has hecho futbolista, pero el fútbol es lo que es y incluso lo dijo el presidente Laporta, que has recibido ofertas para salir de aquí. ¿A ti te llegan estas ofertas? Porque se habló incluso de una oferta del PSG. Yo creo que no me llegan, pero si le llegara a alguien de mi entorno ni me lo diría, porque al final primero no tenía contrato y luego yo creo que era una cosa inviable que yo me fuera a otro club y eso, sobre todo tenía contrato también. ¿Tú debes toda tu carrera aquí en el Barça? Bueno, es el único club en el que estaba, aparte de La Torreta, que fue el primer club en el que empecé, pero sí, le debo todo al Barça, al final es donde crecí, en la Masía, estuve desde los 12 años y desde los 7 jugando en el Barça, entonces, claro. Tu agente Jorge Méndez nos dio una entrevista en Dubái, creo que fue donde te entregaron un galardón en una gala y estuvimos allí con él también. Y él nos dijo, os voy a dar el titular directamente, el número 1 va a estar muchos años en el Barça. ¿Lo ratificas, eso que nos dijo Jorge? Hombre, si soy el número 1 y estoy en el Barça, pues sí, claro que sí, ojalá que sí. Él lo dijo directamente, te calificó como el número 1, ¿eh? Te lo digo que no lo ponemos nosotros en su boca. Ha estado bien, ¿eh? Si soy el número 1, claro, claro. Has contestado bien, no, has pero estado rápido. Como fue textual de Jorge, nosotros no somos nosotros, lo dijo él, ¿eh? Desde octubre no marcas en Liga, pero tú a veces marcas golazos. ¿Qué te pasa delante de puerta últimamente? ¿O son rachas de estas de delantero? ¿Cuándo jugamos contra el Valencia? Sí. ¿Contra el Valencia? En la Copa. En la Copa. ¿Hace cuánto? 2 semanas, No, ¿no? 2 semanas. Sí. Marcaste. 2 semanas que no marco. No, digo en la Liga. ¿Es por algo? Si al final llegamos a Champions y marco en la semifinal y en la final, la Liga Firmamos todos, sí, totalmente. Sí, bueno, vamos. ya llegará los goles en Liga, cuando marque más se hablará de que no marca en Copa del Rey y entonces pues no pasa nada. ¿Pero eso te llega a ti? Me refiero, ¿te llega o no le das...? No, obviamente te llega, todo te llega, pero no sé, es como Vinicius también, le pasa lo mismo, no marcó en Champions. Al final somos jugadores que si se fijan en que si no marcamos en Liga pero hemos marcado en Champions, quiere decir que lo estamos haciendo bien y ya está. Vinicius empezó muy joven también y decían que no marcaba goles y ahora marca muchos goles. Es eso lo que digo, y ahora que antes decían que no marcaba, ya dicen que no marca en Liga, entonces es una tontería. Al final, cuando marquemos dirán que no damos asistencias y así todo el rato. Entonces yo, mientras el equipo gane y vayamos primeros en Liga, estoy más que feliz y ya llegará todo. Te pedimos un mensaje para nuestros lectores que son enfermos, entre comillas, del Barça y muchos de Lamine Yamal, pues ¿qué les podemos decir para este tramo de temporada que llega? Bueno, ya lo dije antes de que empezara el año, que tenemos muchas ganas de ganar títulos, empezamos con la Supercopa, que yo creo que será un año muy bueno, lo daremos todo por los culés, por esta camiseta y que ojalá sea uno de los mejores años que hemos tenido.